Guillermo Antonio Adames. Mucho gusto en conocerlo, El placer es mío. candidato presidencial Lombana. Un gusto. ¿Usted conoce a la periodista Camila Adames Arias ¿cómo que tú le dices a Rubén? El El, apóstol, el, pero apóstol, el apóstol. lo que estoy viendo ahí es una foto o, 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 o Rubén, tiene vida. muévete. Rubén, muévete un poquito para que vea que tú eres un ser. Ah, ok, bien, bien. No, pensé que era producto de la inteligencia artificial. Sí, sí. No, además que parecía un elemento inerte. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Saludos, Rubén. Saludos. Buen día. Hola, Camila. Señora Araúz, saludos. Pana, feliz jueves para usted. Gracias. Prácticamente usted es parte de la familia aquí ya. Sí es, sí es. Sí, Así es. señor. Sí, señor. Es primer hermano nuestro. Me siento muy, muy positivo, Ricardo. Me alegro. Me gusta ver así la gente entusiasmada. Claro, siempre. Conteo. En perspectiva, esta mañana se siente como todas las mañanas muy agradecida este programa porque tenemos siempre la aceptación de distinguidos panameños, personas importantes que forman parte de los invitados a nuestro programa En Perspectiva. Hoy nos honra con su participación el candidato presidencial Ricardo Lombana. Es el líder del movimiento Otro Camino, Moca. ¿Cómo está, don Ricardo? ¿Cómo me le va? Buenos días, Ñito. Buenos días, Camila, a Rubén, a todo el staff de este tan escuchado programa y a toda la audiencia. Ricardo, a ver, vamos a comenzar por lo que es tu área de trabajo. Tú eres abogado. Pero además de abogado como candidato presidencial, ¿qué opinión te merece desde la perspectiva jurídica, lógicamente, pero también política? Porque tiene un componente político, porque el caso de Brecht implica que hay dos expresidentes, a saber, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, que están dentro de ese paquete ominoso que es el escándalo de Odebrecht. Entonces, el día de ayer se había previsto para el día 27 de septiembre el inicio pues, de esta audiencia por parte de la jueza Valoisa Martínez, pero ha Martínez. sido fijada para el día 15 de julio del año 2024. Estamos hablando que estos dos expresidentes, ministros de Estado, etcétera, eh, van a ser juzgados después que cambie el gobierno. ¿Ok? ¿Qué opinión le merece eso, abogado Lombana? Bueno, coincide con el planteamiento que nosotros habíamos hecho desde un inicio, Uh-huh. que este caso no iba, o al menos en el tiempo que debía hacerlo, no iba a llegar al fondo eh, y hasta las últimas consecuencias. Esta opinión yo la he mantenido incluso desde que participaba en medios de comunicación, entre ellos cuando pudimos compartir mesa allí pues en Omega Estéreo, expresábamos esta opinión de que había tanta gente metida y tantos intereses metidos que tal vez iba a ser muy difícil, dado que la justicia panameña es tan frágil, que se llegara al fondo del asunto. Acabamos de ver cómo se toma una decisión de posponer todo casi con cálculo electoral para influir tal vez sobre el resultado de las elecciones. ¿Le Y yo, ves esa intencionalidad, Ricardo? Porque por es que, como supuesto, decía, que la nueva fecha, pues lo que está indicando es que el juicio va a ser celebrado después del proceso electoral, No, después del no, no censo solamente después nacional. del proceso electoral, después de la toma de posesión. Son 15 días después de la toma, o sea, 2 semanas después de la toma de posesión. Y Ajá. en el que, por ejemplo, si Juan Carlos Varela resultara, bueno, este domingo se decide si va a ser candidato al Parlacén. Si además de eso consigue la curul, ese espacio, creo que no daría tiempo para, tendría que pasar para que pudiera ser juzgado dentro del caso, ¿o sí? sí, es verdad, pero antes de eso, yo creo que es importante siempre recordar de dónde surge todo esto, porque tenemos que ser objetivos. Esto surge
de las declaraciones que dieron bajo juramento los ejecutivos de Odebrecht en Nueva York y en Brasil bajo las investigaciones de Lava Jato. Ricardo, nada más permítame, una precisión, no únicamente ejecutivo. El dueño de Constructora Odebrecht, Bueno, que se el llama dueño. Marcelo Odebrecht también, ¿no? El Sí, dueño. ¿Y nada más qué para dijeron? precisar. ¿Qué Ajá. dijeron? Y está bajo juramento. Dijeron, nosotros pagamos coimas en la República de Panamá en 3 administraciones seguidas. Mencionaron cuáles eran las 3 administraciones. Además de eso, dijeron, para pagar las coimas se involucraron a figuras políticas, a funcionarios, a contratistas. Utilizamos bancos panameños y utilizamos sociedades anónimas y sí se ha hecho justicia y en Panamá no, porque hay tantos intereses políticos y económicos involucrados que están tratando de echarle tierra al caso de corrupción más grande de la historia de Panamá. Y es Esto, lamentable, ah, y es lamentable lo que menciona Camila, porque aquí hay 2 expresidentes vinculados a la investigación ahora mismo. Entonces, hagamos la proyección de lo que pudiera ocurrir. Si Juan Carlos Varela fuera postulado al Parlacén, ¿no? Y es condenado, o se da esa realidad, entonces él podría utilizar la inmunidad que le da el Parlacén, ¿no? Para zafarse o facilitar su postura con respecto a la investigación del caso de Brecht y evadir la justicia. Y es el cálculo y la negociación política de lo que le llaman alianzas. Todo eso se negocia en esos paquetes. Y en el caso del señor Martinelli, que yo sigo pensando, y lo digo sin temor a equivocarme, que no va a ser presidente de la República, pero solo para hacer el ejercicio mental, si lo llegara a hacer y lo condenan, podríamos tener un presidente de la República condenado, o el caso se caería por su condición de presidente de la República, que también está protegido. Como siempre, los que se llevan los millones no pagan y el que vende los CDs piratas en el semáforo o el que se roba la iguana paga 3 años, 4 años o 5 años de cárcel. Hasta que explote esta situación, hasta que haya una explosión social, hasta que se reviente la cuerda y los responsables de lo que eso puede generar en este país serán quienes han creído que este país se puede seguir manejando como si fuera un tablero de monopolio. candidato Lombana, lo que debo interpretar, en su opinión, este caso de Brecht daba municiones en el proceso electoral para lograr voltear el tablero político, lo que usted está diciendo, por los jugadores implicados. ¿Eso es correcto? Por supuesto. Ok, ahora, esto es No, aparte de que o sea, eso claramente es importante y claramente ha afectado el caso de alguna manera u otra, pero al final del día, el juicio en algún momento tiene que llegar a una conclusión. Aquí el Estado sufrió un perjuicio grave y se tiene que determinar quiénes fueron o no responsables. O sea, más allá de si hay elección o no, también hay una urgencia o sea, del punto de vista de justicia. No, lo que pasa es que... Y de resarcimiento al Estado de alguna manera. Pero por la otra, también hay que ver que hay flagrantes desigualdades en cuanto a los jugadores en el terreno político. O sea, no son jugadores en un terreno llano, lo que estoy tratando de decir. Y usted es una de las víctimas de eso, al igual que otros que no son miembros de partidos tradicionales, partidos políticos tradicionales. ¿Cómo mitigar ese impacto, candidato Lombana? Bueno, yo creo que en primer lugar ser consistente con nuestra postura y nuestras propuestas. Mientras la justicia pospone casi que con cálculo electoral eh, eh, la definición del caso de Brecht, y mientras 2 figuras expresidentes, uno de ellos corriendo en la contienda, son beneficiados por esta posposición,
y el otro va o pretende refugiarse en el Parlacén, nosotros mantenemos nuestra postura de que Panamá debe retirarse del Parlacén, que si yo llego a ser presidente de la República con el apoyo de los ciudadanos y toda la conformación y acuerdos que estamos logrando con muchos grupos, nosotros vamos a hacer los trámites para salirnos del Parlacén y vamos a hacer las transformaciones que requiere el sistema judicial y el sistema de contrataciones públicas para que aquí no veamos más nunca lo que se ha visto con el caso de Brecht, por un lado, en materia de contratación pública, y por otro lado, tengamos un sistema judicial que castigue a quien sea responsable, no importa si es grande o chiquito, y como bien decía Camila, más allá de las sanciones de cárcel o de privación de libertad, el resarcimiento, o sea, la devolución al Estado panameño que tanta falta le hace recursos para temas sociales que van desde los medicamentos, del oncológico, hasta la construcción de hospitales, construcción de potabilizadoras y muchas otras necesidades urgentes que tiene la población, pero no vemos ni una ni la otra. Yo Oiga, mantengo, candidato Romana, ya hay yo una estoy, realidad, ya yo estoy acostumbrado, nada más un comentario adicional, claro. ya estoy acostumbrado, y creo que la ciudadanía lo ha visto, a correr una contienda en desventaja, a correr una contienda contra el sistema. Y ya le demostramos en la elección pasada que aún contra el sistema los ciudadanos estaban despertando, y en esta vuelta nosotros estamos apostando a que el país termine de despertar y no caiga de nuevo en esta venta engañosa de los mismos de siempre, que van a seguir haciendo lo mismo de siempre para seguir empobreciendo a la población. Candidato No, Romana, y un quiero punto referir, adicional es que no solamente es un tema de castigo y resarcimiento, sino que si entre toda esa gente hay personas que verdaderamente no son inocentes, no tienen culpa o quedaron embarrados en el caso, ellos también merecen que el caso se termine. O sea, también hay un tema aquí de justicia para el que no estuvo involucrado y que ya pueda cerrar ese capítulo, porque llevan desde el 2015 que se presentaron las primeras denuncias y 2017 cuando fue la primera audiencia, hace ya 6 años, creo que fue en noviembre, hace 6 años, también arrastrando esta manta. Así que hasta de un punto de vista de justicia a lo positivo, de que queden liberados de esto para las personas que no tuvieron nada que ver. no, pero Sí eso las hay. sería interesante porque deslindaría responsabilidades y sacaría del ojo público a los que se compruebe que son inocentes, pero se consolidaría el concepto de la justicia plena, no importa la condición social o económica o política, ese es el nombre del juego. Pero, candidato Romana, esto tiene también algo que verdaderamente es ominoso, y es el hecho de que dos expresidentes en su debido momento dijeron que el Parlacén era uno dijo que una cueva de ladrones, que él nunca iría, y recuerda, candidato Romana, ¿no? Y el otro que firmó incluso el documento cuando era canciller, que Panamá salió del Parlacén. ¿Usted recuerda? En 2 minutos, candidato Romana. No solo lo recuerdo, sino que lo llamo o lo señalo con la palabra correcta. Son unos mentirosos, ¿no? Patológicos. Son unos mentirosos y están dispuestos a mentirle a la Claro. población con tal de lograr su objetivo. El Parlacén era una cueva de ladrones cuando no les convenía, ¿no? Y dejó de ser una cueva de ladrones para postularse e ir a refugiarse allá. Yo creo que el pueblo ya se cansó de las mentiras, y aquí hay que hacer énfasis en las medidas que el pueblo está pidiendo. El pueblo quiere que Panamá se salga del Parlacén. Nos cuesta $2 millones al año, que tal vez se ve como poco, pero $2 millones al año, créeme que si lo vas sumando es mucho al lado de los recursos que se despilfarran en otras cosas. Y por otra parte, no solo necesitamos salirnos del Parlacén porque nos cuesta dinero, sino que no nos trae ningún beneficio a la República de Panamá. Entonces seamos coherentes, respondamos a lo que la población nos está pidiendo, salgámonos del Parlacén para que ya más nadie, más nunca, lo pueda utilizar para ir a esconderse. Usted, si llega a la presidencia de la República, candidato Romana, ¿usted sacaría a Panamá del Parlacén? Y ya tenemos un equipo de trabajo en el que está el doctor Julio Linares y otros más, que son expertos en derecho internacional, y sabemos que hay un fallo de la Corte que ya declaró inconstitucional o dijo algo al respecto
pero también dejó clara cuál era la ruta para hacerlo de manera correcta y ya tenemos la ruta para hacerlo de manera correcta y ese es nuestro compromiso y vamos a sacar a Panamá del Parlacén. Nuestro compromiso es conservar esta grabación de lo que usted acaba de comprometerse, candidato Romana. Con mucho Usted, gusto. si llega al suelo presidencial, usted sacaría a la República de Panamá del poco prestigioso Parlacén. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.